Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, como ustedes podrán observar, yo me encuentro en una grata compañía de don César Nicolás Penso para hacer este programa del día de hoy. Mis distinguidos compañeros, Rosana Ruiz y Ezequiel Molina, por razones diversas, no están hoy presentes en el programa, pero se aseguraron de dejarme en la mejor compañía para lo que puede ser el contenido de este programa del día de hoy. Así que yo me siento realmente muy satisfecho y muy complacido de poderlo compartir con don César Nicolás Penso. Bueno, yo me siento muy bien también, sobre todo con esos elogios tuyos. Cualquiera, qué manera de arrancar. Don César, yo le propongo un par de temas para el día de hoy, que yo sé que también son del interés de los amigos de Agenda Económica. En el país hay un tema que creo que lo podemos discutir un poco más adelante, que es el tema que se ha dado con el tema de la justicia, de la institucionalidad de la justicia en la República Dominicana, el sector judicial, o el sistema judicial de la República Dominicana, desde arriba hasta abajo. Hay una gran preocupación con esto y ya los amigos de Agenda Económica habrán podido ver en los medios de comunicación todo lo que se está diciendo en muchísimos aspectos, aspectos que para mí son válidos en algún sentido, pero también están contaminados políticamente en otros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora yo quiero que entremos hablando de la séptima cumbre de las Américas que se va a celebrar los días 9 y 11, creo que sí, del 10 a 11 de abril, en la ciudad de Panamá. Esta es una cumbre interesante, don César, porque aunque se trata de un evento internacional que se va a desarrollar fuera del país, hay muchos de los temas que se van a discutir ahí que de alguna manera son del interés de la República Dominicana. Y no solamente los que se discuten, sí, sino de los que se hablan fuera de las discusiones. Exactamente. La cumbre lleva por título Prosperidad con Equidad, el desafío de cooperación en las Américas. Es un evento bien interesante porque allí van a haber creo que unos 30 y tantos países, la mayoría de los cuales ha confirmado su asistencia, incluyendo el presidente Medina. Creo que el único país que no va a poder asistir a la cumbre es Chile. Me parece que tiene serios problemas, pero después todos los países que son miembros de la comunidad ya han confirmado su participación. Mira, y más que nada, Luis, el tema va en la línea del presidente Medina, de crecimiento con equidad. Es decir, la preocupación que ha manifestado del momento mismo que lanzó la posibilidad de su campaña, de su deseo de ser presidente de la República, manifestaba el hecho de que la falta de equidad en lo que es el crecimiento de la República Dominicana, que muestra cifras interesantes, pero sin embargo la gente, y con mucha razón uno siente que permea en todos los niveles. Es decir, que mientras esas cifras crecen, sobre todo el crecimiento económico, las cifras que se refieren al asunto del aumento de la pobreza, disminución de la pobreza básicamente, o un asunto de mejoría del tipo personal, pues no se percibe de manera equitativa en todos los niveles. Por suerte hemos podido mantener la estabilidad de precios, porque imagínense usted que no hubiéramos podido contar con unas autoridades monetarias que están tan preparadas y previstas para cualquier evento que se pueda producir en términos de estabilidad de precios, porque sí, con lo que es la queja generalizada en el sentido de que los ingresos de la gente no alcanzan, nosotros estuviéramos pasando por un proceso inflacionario, como lo que hemos vivido en época pasada. Entonces yo creo que aquí estaríamos casi en medio de una explosión social. Mira, es interesante porque, y por eso lo comentaba ahorita, de que el hecho de que el presidente Medina tenga la oportunidad de reunirse con Barack Obama, quizá no en una audiencia oficial, pero sí con temas puntuales e importantes. Los Estados Unidos son responsables, y más que nada, en lo que a República Dominicana se refiere y sus relaciones, de lo que en la economía tiene que ver. Es un socio estratégico importantísimo y yo creo que hay un par de cosas que deben ser discutidas y estoy seguro que no perderá la oportunidad, sobre todo con algunas presiones que nosotros recibimos como país desde el exterior
en el tema migratorio haitiano y algunas otras situaciones que bien vale la pena que se discutan, ya no entre cancilleres, sino entre presidentes. Yo creo que es una buena oportunidad. Se mencionaba también que el presidente Medina se va a ver con el presidente de la ONU, en el cual también, en otro sentido, ya con acuerdos multilaterales, pero con nuestro socio principal en los Estados Unidos, sobre todo que caemos dentro de la geopolítica y la influencia geopolítica de ese monstruo universal, pues de alguna manera es interesante que esas discusiones se puedan dar. Yo vi la agenda del presidente Obama y ahí solamente especifica reuniones. Que no va solo, ¿eh? No, él lleva la bestia también. La bestia es el vehículo súper blindado. Es una cosa como de la Guerra de la Galaxia, sí, en la que se mueve el presidente Obama. Un vehículo que tiene la característica de un tanque de guerra. Pero eso es lógico cuando se trata de la seguridad de un presidente como Estados Unidos y cada país. Igual que como se visita el Papa y esas figuras internacionales, como hay tantos locos andando por sueltos todo el mundo y Estados Unidos tiene tantos enemigos en países que son auspiciadores del terrorismo y ese tipo de cosas, yo creo que lo mejor que hace un gobierno como el de Panamá es tomar todas las medidas precautorias del lugar para evitar un evento inesperado que pueda crearle una situación difícil o que pueda deslumbrar un evento tan importante como este, donde se van a reunir prácticamente todos los países de las Américas, incluyendo Estados Unidos, y donde realmente se van a discutir temas importantes, porque este tema general que se habla aquí, de prosperidad con equidad, el desafío de cooperación en las Américas, es un tema bien complejo porque ya desde hace cierto tiempo, a los organismos internacionales y organizaciones de diversa índole están preocupadas por la desigualdad. Y ese es un tema que va en contra mismo del sistema democrático, porque donde no hay una equidad, donde no hay una aplicación sana y donde no hay una distribución más o menos adecuada de la riqueza, el propio sistema se está corroyendo porque es un sistema que se basa en el mercado. Pero es importante el hecho de que el gobierno americano y básicamente su presidente entienda nuestras propias realidades. No se le puede pedir que piense como dominicano y como tal, pero sí de hecho que conozca una serie de situaciones nuestras en el cual los Estados Unidos pueden ayudarnos de manera puntual no solamente a resolver problemas, ¿no?, sino a terminar con un desarrollo muchísimo más equitativo, más justo, con más oportunidades para los de menos poder adquisitivo, aunque hay que entender que el país ha progresado muchísimo en los últimos 50 años, pero no hay duda de que ese progreso también arrastra mucha pobreza y mucha falta de equilibrio en ese desarrollo nacional. El lunes pasado, don César, cuando Ezequiel y yo hicimos el programa, hablamos de algunos de los temas que están supuestos a discutirse en esta cumbre y mencionamos un hecho histórico bien interesante. La primera cumbre se celebró en el año 2094. Cuando en las elecciones de Balaguer, que fueron complicadas, que hubo que partirla en dos partes, cortarla en 2 años. En esa cumbre habían 2 temas de interés. Esa fue la primera cumbre. Había un conflicto político, una situación política difícil en la República Dominicana, y los Estados Unidos estaban presionando para una salida. Y había también un conflicto en Haití. También un conflicto político porque Raúl Cedrá creo que había destituido al presidente Aristide. Y los Estados Unidos estaban interesados en solucionar ambos temas y le metieron presión al presidente Balaguer. Incluso Estados Unidos le propuso que en la República Dominicana se hiciera una especie de refugio para los haitianos que tenían persecución política y que por razones económicas y diferentes orden tenían que salir o querían salir de Haití, y Balaguer se negó en esa oportunidad a concederle a Estados Unidos esta petición. Ahora,
uno de los temas es precisamente que Pero pudiera antes de que tú discutirse. termines con la primera cumbre, en esa cumbre, Balaguer usó una de sus astucias. Él declaró que la deuda externa no debía pagarse y creó un revuelo, pero vino a República Dominicana e inmediatamente pagó una parte de la que tenía. De la deuda. Es decir, que una cosa es decir y otra es hacer. Y parte de uno de los aspectos importantes de la política es la simulación. Y algo que nosotros comentábamos en ese programa es que Balaguer se convirtió en el centro de atención porque era un presidente ciego, prácticamente ya demasiado avanzado en edad, y todos los presidentes estaban centrados en el discurso que él pronunciaría y en lo que haría en la cumbre. Y eso fue realmente el punto. Pero fue un discurso típico de los de Balaguer, grandilocuente, mostrando un conocimiento de muchas de las cosas que tenían que ver con la Grecia y la Roma antigua, y sus analogías, y también que había que leer esos discursos entre líneas. Sí. Había que ver qué mensaje había, y por eso te hice la anécdota de aquel mensaje de que la deuda eterna no se podía pagar, y sin embargo, tan pronto llegó a República Dominicana, solventó una que tenía que ver con un maíz o algo que había, pero una cosa digo y otra cosa hago. Sí, fue una de esas inteligencias que indiscutiblemente tenía Balaguer, y de la forma como él se manejaba llamaba la atención, y podía, y esa capacidad para manejar los temas en un ambiente como ese, donde él no tenía toda la de ganar porque Estados Unidos estaba presionando mucho. Incluso Estados Unidos llegó a condicionar la participación de Balaguer en esa cumbre a que él en cierta medida cediera algunas de las peticiones que estaba... Sí, pero ahí caemos en esto. ¿Cómo es posible realizar una cumbre donde uno de los participantes o el participante de más poder lo condiciona a que acepte condiciones particulares que le interesen? Ese mismo que Raúl Cedrás, que le dio el golpe a Aristide, hay que entender también que después Aristide regresó a Haití en las bayonetas del ejército americano, que después se arrepintieron porque ellos lo que habían querían hecho por un asunto de y las condiciones totalmente diferentes de lo que había en aquel entonces, en lo que se refiere que no hay guerra fría, el asunto geopolítico es distinto, los americanos están interesados en otro tipo de cosas hoy, Venezuela tiene una situación de crisis también, que no sé, porque creo que Maduro va a la cumbre también. A la cumbre, confirmó su participación. Y me imagino que debe buscar su aparte también con el propio Obama, ¿verdad? Sí, él va a tratar de, porque Estados Unidos bajó la guardia con respecto a una acusación que le hizo a Venezuela y ha modificado un poco su discurso. Pero hay una serie de expresidentes de América Latina que están haciendo un documento en contra de Venezuela o del presidente de Venezuela y están preocupados por el sistema que se vive en Venezuela. Entonces, él no la tiene fácil en esa cumbre. Venimos en breve. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos compartiendo este programa con don César Nicolás Penson, quien es un amigo del programa y casi miembro del programa, aunque él se niega. Ese es un gancho, Luis. Sí, nosotros lo estamos siempre contamos realmente con don César y le agradecemos mucho, porque en ocasiones que hemos tenido dificultades con los invitados, hemos llamado a don César y él me ha dicho, no, yo estoy ahí inmediatamente, y viene, y lo más importante no es que venga, sino los programas que nos ayuda a hacer para todos ustedes. Así que tenemos mucho que agradecerle a don César. Don César, de los temas que están supuestos a discutirse en la cumbre, son muchos, pero está otra vez, como aquella primera cumbre de hace 20 años, el tema de Haití y la República Dominicana. Y hay otro tema que genera muchas expectativas, que es la posibilidad de que se pueda producir allí una reunión entre Barack Obama y Raúl Castro, que están en un proceso de negociación para restablecer las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba.
Y este evento y toda la comunidad internacional está pendiente de lo que pueda pasar en esta dirección, porque aunque ya se han avanzado en muchísimos aspectos, todavía hay temas pendientes de discutir, como es el embargo. Fíjese que Estados Unidos ha permitido que puedan hacerse viajes a Cuba, pero todavía no le ha quitado el embargo turístico. O sea, para ir como turista a Cuba todavía están con la limitación del embargo, pero hay temas como la educación, la cultura y una serie de otros temas que sí pueden pedirse o solicitarle a las autoridades americanas una especie de permiso para que puedan viajar a la isla, y de hecho lo están haciendo. Cuba se está beneficiando grandemente de esta situación, porque en este primer trimestre del 2014 el turismo ha aumentado un 14% con respecto al primer trimestre del 2013. Eso significa que... 14 con 15. La comparación sí, de 2015 con 2014, sí. perdón. Esto significa que realmente las expectativas del turismo en Cuba están muy buenas, y yo supongo que viviendo esta realidad, los cubanos van a hacer todo lo posible por crear las condiciones para restablecer definitivamente las relaciones con Estados Unidos. Y hay que agregar a esto, don César, permítame, que hay muchos empresarios norteamericanos que están también interesados. Sí, porque es asunto de mercado, pero sí, eso tiene cocoricamo, ¿eh? Claro. Sí, porque en el año 1959, cuando la Revolución Cubana triunfa, Cuba era un país muy desarrollado. Tenía muchas cosas, mucho más allá de lo que teníamos nosotros, que aún no salíamos de la dictadura de Trujillo. Es decir, que todas esas empresas que estaban establecidas allá, incluyendo la DuPont, fueron objeto de una serie de confiscaciones y no se le compensó en términos económicos. Acuérdate que Fidel le exigió por una serie de cosas la entrega de tractores americanos. Es decir, quedan temas por resolver todavía en cuanto a qué va a pasar con la responsabilidad que tiene el gobierno cubano frente a las empresas a las cuales le confiscó sus bienes en Cuba. Todavía queda mucho por definir. Yo creo que tiene sentido lo que se está haciendo desde La Habana y lo que está haciendo de Washington con un acercamiento. Un país que ha estado aislado por tantísimos años, que el que va a Cuba no se explica cómo es posible que ese pueblo se haya mantenido en esas condiciones por tantísimo tiempo. 50 años prácticamente. 50 años son, ¿cuántas generaciones? 2 generaciones y media. Sí. Es decir, personas que no han conocido otra cosa más que lo que el régimen le ha impuesto como tal, con tantísimas limitaciones, con una serie de cosas que cambiaron la vida del cubano, y más que nada, cubanos que nacieron en el medio de ese régimen que no conocen otra cosa. Sí. De todas formas, yo creo que lo más importante es que la cumbre, además de las expectativas que representa para las relaciones cubano-americanas, lo que representa para la propia situación de Venezuela, lo que significa entonces para nosotros como país, la situación con Haití, las propias situaciones que tenemos nosotros frente a las presiones que los Estados Unidos hacen. Yo confío en que el presidente Medina sabrá sacarle provecho a esta reunión directa, donde habrá oportunidad de discutir no solamente los temas que están allí, que ya han sido prediscutidos de alguna manera, esas cosas que se llevan a las cumbres están bastante cocinadas, y aunque no hay una resolución final, pero cuando menos hay muchas cosas ya que han sido hasta negociadas. Ahora, lo que viene para nosotros de importancia es lo que queda tras bastidores, esas reuniones que están al margen de la cumbre, pero hay que entender que en otra oportunidad nadie se reúne con otros 29 presidentes para discutir cosas que le interesen al país. Inclusive pensamos que el mismo Martelly también tendrá oportunidad de discutir algunos aspectos importantes con lo que son las relaciones con República Dominicana. Hay dos posibilidades que en ese tema, don César, que pueden darse. Hay la posibilidad de una reunión entre el presidente Medina y el de Haití, en el ambiente que se está viviendo, y también la posibilidad de que los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y el presidente dominicano de alguna manera se reúnan, porque aquí el 30 de marzo pasado, el presidente Medina recibió a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos
Y se especula que dentro de los temas que se trataron está el tema de la corrupción, el tema de la institucionalidad, pero también el tema de Haití. Nosotros sabemos que los Estados Unidos están, igual que en aquella oportunidad hace 20 años, ahora están también interesados en que República Dominicana asuma un rol prácticamente muy sacrificado con respecto a la crisis haitiana. Entonces ellos siguen todavía con la misma falta de visión y más que nada con la forma obtusa de entender que un país que no puede resolver su problema propio se va a echar los problemas de otro país que de hecho es un estado casi inviable por la situación que tiene. Es un abuso pretender que República Dominicana cargue con el gran problema que los haitianos tienen. Y no solamente el problema de los haitianos que tenemos aquí, no, el propio Haití como tal. Y desde siempre han intentado que nosotros asumamos un rol que no nos corresponde y que no tenemos calidad ni capacidad para ello. Cuando el terremoto del 2010, República Dominicana dio una muestra de solidaridad, pero los americanos también fueron sumamente lentos en su proceso de reconstrucción. Por más de 2 años tuvieron los camiones detenidos allí porque o la infraestructura o lo que fuera no les permitía hacerlo o no lo habían hecho. Quizá lo único que faltaba es que tuviéramos que mandar choferes dominicanos para que fueran a moverle los camiones allá, cosa que no entiendo. Pero los americanos siempre han tenido poca visión en ese propio sentido, sin darse cuenta de que el problema, y es que quieren también que resolvamos el problema de la migración hacia los Estados Unidos de los haitianos. Ese es un problema de ellos. Y los haitianos, el que puede, no intenta llegar a nuestro país, que les es muy fácil con una frontera permeable como la que tenemos. Pero ellos quieren evitar de alguna manera la migración hacia el territorio americano. Da la casualidad, don César, que en el 94, cuando se produjo aquella primera cumbre y Estados Unidos ejerció presión sobre el presidente Balaguer, quien era el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton. Sí. Y ahora se ha visto el interés que tiene Clinton con el tema haitiano. Parece que este presidente tiene algunos intereses personales en Haití y entonces a cada rato está metido en Haití y sí, pero él está metido en Haití, pero viviendo en Punta Cana. Ajá. Porque eso es muy cómodo también, viajar en un helicóptero. ¿Por qué no se va a vivir para allá? Si él es parte, de cierta forma, Clinton es responsable de muchas de las cosas que están pasando en Haití. Porque, como te dije ahorita, sobre las bayonetas del ejército americano fue que volvió Aristide para volver a crear un estado bien difícil para los propios haitianos y para la República Dominicana también. Entonces, de hecho, un sacerdote dominicano dice que él tiene serias dudas acerca de la calidad emocional, de la situación, de la salud mental del propio Aristide. Entonces, Clinton, que tiene otro problema también, que es el asunto de en términos económicos, qué pasó con un dinero que no se utilizó, que se ha puesto en duda qué es lo que ha pasado con eso, tiene una situación también que debe explicar de alguna manera. Bueno, vamos a una pausa. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica, en compañía de don César Nicolás Penson. Hoy hemos estado hablando de la cumbre, de las posibilidades que se pudieran dar con respecto al tema haitiano y dominicano, la presión que pudieran estar ejerciendo o eventualmente las insinuaciones que pudieran estar haciendo los Estados Unidos a la República Dominicana para que flexibilice o cambie lo que ha sido su política migratoria y lo que se ha estado haciendo con respecto a la situación de los haitianos en la República Dominicana. Ya estamos claros de que Estados Unidos están de alguna manera del lado haitiano, tratando de que los dominicanos hagamos más de lo que hemos hecho por el pueblo haitiano, que hemos hecho mucho, y creo que es el único país que se ha realmente sacrificado en gran medida y lo sigue haciendo para la solución de la crisis del hermano país, cosa que no es correspondida por las autoridades de ese país, porque cada oportunidad que tienen arremeten contra la República Dominicana y hacen todo lo posible por
sacar provecho de circunstancias sin que haya el más mínimo asomo de agradecimiento por todo el esfuerzo que hacemos los dominicanos por el pueblo haitiano. Una élite haitiana la que se maneja realmente de esa manera. Realmente no le interesa el pueblo haitiano, lo que le interesa son sus intereses. Pero la gran pregunta, ¿dónde está el responsable histórico de Haití? ¿Dónde está Francia? Francia, porque lo que hay en Haití es consecuencia de que aquello se convirtió en la colonia más próspera de América, pero en base a la esclavitud y en base a la muerte masiva de esclavos negros forzados de Haití, desde África, obligándolos a trabajar para producir beneficios a un grupo haitiano, a un grupo francés. Francia debiera de alguna manera asumir una responsabilidad mucho mayor que la que tiene hoy. No solamente agresiva, inclusive son el propio idioma de Haití viene del francés. Es decir, que hay lazos hasta de alguna manera culturales, mucho más que lo que hay con el lado este, de lo que corresponde hoy a República Dominicana. Los franceses lo que han pretendido la mayoría de las veces es unir la isla de forma tal de que nosotros, en la parte más desarrollada, asumamos lo que significa aquel desastre como país en lo social, en lo económico, en la salud, en la educación, y no nos corresponde a nosotros. Hace muchos años que quedó definido que éramos dos países con dos culturas, inclusive con dos actitudes totalmente diferentes. El haitiano mira hacia la muerte, el criollo goza y vive la vida. Bueno, otro tema, don César, que yo quería un poco comentar con ustedes es en lo que está ocurriendo con el sistema judicial de la República Dominicana. Hay mucha preocupación. A principio decíamos que este tema tiene dos aristas bajo las cuales debe analizar. Uno que es razonable, o sea, la preocupación, por ejemplo, presentada por el comunicado del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, tiene unos argumentos muy válidos con respecto a esa preocupación. Ya en el sermón de las 7 palabras, los obispos que pronunciaron el sermón pusieron el tema sobre la mesa. Y hay sectores sanos de la sociedad que están preocupados con esta temática y que han estado hablando de la preocupación, valga la redundancia, que esto implica un país como el nuestro que no pueda tener una justicia en la cual la gente confía. Del otro lado, o la otra lista, es que este es un tema que está en cierta medida contaminado políticamente. Hay muchas gentes políticas que están tratando de sacar provecho de esta situación para, de alguna manera, poner al partido que está en el gobierno a pagar lo que es el costo político de lo que está ocurriendo en el sistema judicial. Entonces hay que poner estos temas de cada lado para uno poderlo analizar. Pero lo más importante en ese, nuestro sistema está basado en 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y lo que el CONEP menciona, inclusive en sus primeras líneas, es cuando habla de la crisis de confianza en lo que es el poder judicial. Y a pesar de que ahora es cuando esa crisis se hace más crítica, y pero valga la redundancia, donde se agudiza, hace rato que hay muchos comentarios acerca de las debilidades de la justicia y lo estamos viendo. En este caso, esto explota como consecuencia del fallo de la Suprema con lo que tiene que ver con el ingeniero Félix Bautista, pero verdaderamente hacía tiempo que se venía comentando, sobre todo con el asunto de los ligados al narcotráfico. La facilidad con que salen de la cárcel, la facilidad con que eluden un montón de condenas como deben ser. Es decir, que esa debilidad que hoy se manifiesta en la Suprema Corte de Justicia, hace rato que venía atacando, corroyendo el sistema desde sus tribunales de menor nivel. Es decir, que lo que ahí se menciona como crisis de confianza es lo que indica que hay que ver, hay que sacudir, porque verdaderamente un país no se puede manejar como se hacía antes, bajo influencias políticas, bajo el asunto de que los jueces dependían de que el Senado los nombrara o no. Esa autonomía que tiene hoy el Poder Judicial tiene que, más que nada que justificarla,
y debe rescatar de alguna forma la confianza que la ciudadanía debe tener en sus decisiones. Creo que este comunicado, que se puede ver desde muchos ángulos, y de hecho yo invito también a leer el editorial del Diario Libre del día de ayer, donde menciona otro aspecto con relación al fallo, en el sentido que si podemos reclamar algunas cosas, tampoco lo podemos hacer bajo presión, porque ninguna medida puede ser populista en un sentido o en otro. Y la verdad que las decisiones de la justicia han sido cuestionadas, y es donde debe preocuparse no solamente la Suprema, también las altas cortes. Se habla de grandes influencias políticas. Tú mencionabas de que los políticos en general, todos están tratando de sacarle provecho al tema. Probablemente nunca lo mencionaron, pero ahora se hace popular, da lugar a noticias y más que nada a respuestas periodísticas, y se utiliza como tema, y he visto más de una declaración que adolece, es hueca, en el sentido que solamente lo que quieren es unirse con palabras al sentido del nacional, a lo que la población siente, aunque ellos no tengan la más mínima intención de algún momento, si llegasen a poder, de revertir una situación como esta. La preocupación mía en cuanto a la contaminación política del tema es que uno percibe que hay mucha gente opinando y criticando y acabando con la justicia sin tener la calidad moral para hacerlo, porque han caído cuando han tenido la oportunidad en los mismos vicios que se le critican a las actuales autoridades. Le agradezco que usted haya hecho la distinción y la referencia de los tres poderes, porque el gobierno central, a través del ministro administrativo, señor Peralta, ha puesto en claro que el presidente y el poder, el gobierno central, no puede influir sobre el poder judicial ni en cuanto a sus decisiones, porque son poderes independientes y un poder no puede influir sobre otro. O sea que en este sentido hay que desligar lo que es el ejercicio actual del poder de lo que está pasando con el sistema judicial de la República Dominicana. Y lo mismo con el legislativo tampoco, que no tiene nada que ver, porque ni siquiera las decisiones de a qué juez nombra, que como se hacía antes en el Senado, que al fin y al cabo era el Senado el que influía sobre las decisiones finales de los jueces. Pero yo, César, mira, antes que te voy a decir con esto, que la población en general debe preocuparse por lo que esté pasando en el Poder Judicial. Sí. Porque todo el mundo piensa, bueno, a mí no me importa, el día menos pensado usted tiene un asunto que le toca un elemento de justicia. Y no hay cosa que hiera más que la negación de justicia cuando le dan un fallo en contra de todo lo racional, porque papeleta mató a menú. Entonces, el que tiene dinero, o el que, si ese fuera el caso, ¿verdad? Que fuera un asunto, que no un caso de influencia política, sino poder económico, puede asegurarse tener entonces resultados hacia sus intereses. Hay un párrafo del comunicado del CONEP que es bien claro y que yo realmente estoy totalmente de acuerdo con él. Dice el CONEP: un sistema de justicia confiable es piedra angular del desarrollo de toda sociedad y constituye un pilar esencial para garantizar la seguridad jurídica y un adecuado clima de negocio e inversiones en el país, además de ser un factor imprescindible para la existencia de un verdadero Estado de Derecho y el sano desempeño de nuestra institucionalidad democrática. Es un párrafo bien interesante, porque nosotros como país estamos hablando mucho de promover las exportaciones, de traer inversión extranjera, de que vengan los capitales y una serie de factores, pero si no podemos nosotros tener un adecuado clima de negocio que garantice a los inversionistas que vamos a tener un sistema judicial que sea confiable para la discusión o para cualquier evento que se pueda producir donde haya que ir a un tribunal, entonces poco podemos nosotros garantizarle a un inversionista extranjero que se interese por venir a la República Dominicana que él puede confiar en el sistema judicial. Esto es sumamente preocupante y es sumamente importante, y ojalá que la sociedad dominicana le encuentre una vía de solución a este problema. Venimos en breve.
Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Yo quiero volver, don César, un poco al tema de la cumbre, de la importancia que eso tiene para la República Dominicana, especialmente en el tema de Cuba. Todavía los turistas no están liberalizados de lo que es el bloqueo comercial de Estados Unidos, pero los norteamericanos han aprovechado al máximo las facilidades que le han ofrecido desde ya las autoridades para visitar la isla. Y hay la posibilidad de que se produzca en cualquier momento un avance en estas negociaciones y el embargo sea dejado de lado. Cuando eso ocurra, nosotros los dominicanos vamos a tener que competir seriamente con el mercado cubano porque para los fines turísticos, porque la verdad es que las expectativas del mundo entero y sobre todo del turismo norteamericano, porque hay otros turistas de la otra parte del mundo que pueden visitar a Cuba y de hecho lo están haciendo. Por eso Cuba está recibiendo unos 3 millones de turistas al año. Todavía nosotros llevamos, porque tenemos un historial de desarrollo del turismo desde hace décadas que se ha venido acumulando y ha venido dándole a la República Dominicana una ventaja en términos de infraestructura y en términos del servicio frente a la realidad de Cuba. Pero los cubanos tienen un sistema educativo muy fortalecido, están muy preparados, son una sociedad que está ansiosa de que ocurra una eventualidad como esta porque ellos esperan que el impacto que esto tenga en su sociedad sea un impacto sumamente importante. Pero obviamente el turismo es uno solo a nivel mundial. Y el turista que pudiera eventualmente viajar a Cuba, hay la posibilidad de que no viaje a la República Dominicana porque su interés está centrado en ver qué es Cuba, cuál es su realidad, qué ha pasado en todo este tiempo y cómo esta sociedad ha podido desenvolverse y quieren esa curiosidad y eso ocurre porque hasta uno quisiera realmente conocer esto. No hay duda que no nos podemos dormir en los laureles en ese propio sentido. Yo sigo apostando a República Dominicana Yo porque también. el factor más importante que tiene el turismo es el dominicano. Sí. Es la forma peculiar de ser, de su manera de ser hospitalario y con la experiencia personal te puedo decir que Cuba podrá tener todos los elementos educativos, pero no son iguales los cubanos a los dominicanos cuando se trata de bregar con extranjeros y con personas que nos visitan. Pero es evidente que el turista que va a un sitio no va a ir al otro. Entonces no podemos dormirnos en los laureles, repito, y hay que trabajar el conseguir más atractivo, más turismo americano, que es el que más cerca nos queda de alguna manera. Puerto Rico puede sufrir mucho más que nosotros en ese propio sentido. Puerto Rico vive, el turismo puertorriqueño básicamente es el turismo que llega de Estados Unidos. Y nosotros aumentar el europeo y no hay duda de poder ofrecerle más de lo que le ofrecemos al propio turista americano. Yo creo que eso debe mover a las autoridades del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Que se esfuercen en ese propio sentido de que nos preparemos para no solamente competir, sino para salir favorecidos de una posibilidad de una apertura en Cuba. Evidentemente que hay interés, hay mucha curiosidad, hay que ver, como tú mencionabas, de cómo esa sociedad ha vivido. Hay que entender cómo una ciudad no se pinta en 50 años. Esas son cosas que la gente ni siquiera las dice, que usted dice, bueno, ¿y la pintura? La pintura hace años que se la comió el tiempo y el salitre y todo. Y luce abandonado, sobre todo una ciudad que tiene una característica más hermosas que cualquier otra ciudad, porque inclusive los monumentos coloniales tienen mayor dimensión en Cuba que lo que tiene en República Dominicana. Y eso porque como colonia, en un momento determinado, sobre todo como productora de caña, de azúcar, fue más importante en términos económicos. Acuérdense que nosotros pasamos en el aspecto histórico aquel abandono de la España boba, cuando los soldados españoles que estaban aquí había que esperar que llegara el situado, que era el dinero que venía o de Cuba o de México, ni siquiera venía directamente aquí. Como colonia fue más importante. Y eso debe movernos de alguna manera a fortalecer lo que por tantos años hemos logrado,
Y más que nada, el presidente Medina hablaba en su intención inicial de traer a República Dominicana 10 millones de turistas. ¿Cuántos años se tome aquello? Es decir, que no solamente los europeos, sino también un turista que gasta más que el propio europeo, el turista americano. Porque eso también hay que diferenciar, que ese turista por lo general gasta más dinero, es decir, que deja más dinero que el que viene con un paquete preparado, lo traen de Europa, lo meten en la República de Punta Cana o de Bávaro, él no sale, lo que él conoce está en aquella zona y todo lo que pueda generar en el país, allí se queda. Pero el turista americano tiene más curiosidad, es el que anda por otros sitios, es el que puede hacer también turismo ecológico. Es decir que hay que moverse. Y es un turismo de más poder económico, obviamente. El turista americano no es igual en muchos sentidos que el turismo europeo. Y hay que reconquistar el turismo canadiense, que se perdió mucho en Puerto Plata, como consecuencia de haber permitido que siendo tigre canadiense, que podía ponerse aquí en un negocio de ese tipo, y lo dañaron. Hay algunos elementos, don César, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo en el turismo dominicano, creo en el empresariado dominicano. Y en el dominicano como tal. Y creo en la sociedad dominicana, que es una sociedad atractiva, buena para el turismo, porque el dominicano es simpático, es servicial. Pero yo he vivido últimamente algunas experiencias, por ejemplo en Panamá. En Panamá cualquier ciudadano te habla de la importancia del turismo y están conscientes de que es un renglón que ellos tienen que explotar y desarrollar. Costa Rica igual. Costa Rica yo tuve ahora en Semana Santa, aproveché para ir a conocer ese país porque yo tenía también, como en Cuba, tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando allí. Y hablé con una persona, un chofer, le pregunté, ¿y cuánto dedica Costa Rica a la educación? Dice, no, nosotros de hace muchos años le dedicamos el 9% del PIB a la educación, 9%. Y ellos tienen un lema que es pura vida. Pura vida. Ese lema lo repiten por todas partes y lo tienen ya en la conciencia nacional. Y son realmente una sociedad que sabe lo que quiere y sabe para dónde va. Lo de pura vida, es bueno que lo explique, tiene que ver específicamente con lo que es el mantener el sistema ecológico en equilibrio. Sí. Eso de pura vida implica una actitud, un compromiso, un asunto de saber que lo que usted haga no puede dañar el medio ambiente de ninguna forma, porque eso es el gran atractivo que tiene Costa Rica. Y precisamente ahí es donde está su fortaleza para el desarrollo del turismo. El turismo ecológico, que es el que ellos más han explotado y más han podido desarrollar, pero tienen la conciencia de que ese turismo ecológico se basa precisamente en una ecología que hay que cuidar. Y el ciudadano común entiende eso, porque cualquiera te habla de pura vida, te habla de eso, porque realmente la sociedad y la educación ha estado tomando en consideración en la formación de la gente, de los jóvenes, la importancia del turismo y lo han estado preparando para que asuman el rol y pueda cualquier ciudadano explicarle a cualquier turista cualquier aspecto que le interese conocer de la sociedad. Pero pretendemos que aquí con este 4% vayamos cambiando lo que es la cultura y más que nada el que la población en general se prepare mucho mejor. Nosotros hemos acumulado una gran experiencia, indudablemente. Aquí cualquier dominicano te habla en un evento de eso, tú lo ves que te habla varios idiomas, que no son idiomas que han aprendido en escuela, sino que ha sido el contacto con los turistas y el interés del trabajo que los ha hecho, y realmente se ha visto que es un personal que está preparado y sabe la importancia que tiene el turismo. Pero la sociedad dominicana, para una meta como la que quiere el presidente Danilo, que es una meta que nosotros también apoyamos y reconocemos que hay que tratar por todos los medios de que se alcance, necesita que esa sociedad dominicana asuma eso, no que sea el presidente que lo diga, sino que la sociedad lo asuma con un compromiso. Un simple ejemplo, el turismo de cruceros. Cuando un barco llega a Sanssouci, que comienzan a caminar la gente por el casco, como tal, el casco urbano, ¿verdad? Lo que es la zona colonial y lo demás. Hay que evitar también que ese tigueraje que algún momento trata de explotar al turista, eliminarlo y por el contrario, hacerle placentero y más que nada que sea un reto
a que ese turista se atreva a volver al país. Bueno, ya sí. no de un crucero que lo que está es un ratico aquí, ¿verdad? Sino a volver ya como turista y involucrarse. La verdad que si se topa con un criollo y con una criolla más, ese tigre vuelve, sí, seguro. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Hay que seguir haciendo inversiones. Hay que preparar a la sociedad dominicana para el desarrollo del turismo. Nosotros tenemos que saber que la competencia cada día va a ser mayor, porque cada país en cualquier parte del mundo está tratando ese renglón de fortalecerlo y de hacerlo un nicho de negocio. Y mucha gente vive de eso. ¿Usted sabe cuánto? Lo que es Higüey nada más, lo que representa Higüey, Bávaro, lo demás. Esa es una de las zonas de menos desempleo, la zona de Higüey. Lógico. Hay mucho, incluso en los hoteles, muchos empleados que vienen de otras regiones del país a trabajar a Higüey. O sea que eso realmente, ahí es una forma de medir el impacto que eso tiene. No, y hay que ver cuántos negocios giran alrededor del negocio turismo. ¿Sabe cuántos turistas recibió Francia en el 2014? 84.5 millones. Francia tiene una infraestructura y una cosa... Es el principal destino turístico a nivel mundial. Y mira, que no hay cosa más desagradable que un parisino. Inclusive yo le recomiendo a la gente, mire, oblíguelo a machacar un chin el español y el francés y no hable inglés porque tienen como una surrapita interior, sí, como que sí. Si habla inglés americano en contra de ese. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy, que he tenido realmente el privilegio de compartirlo con don César. Esperamos que estos comentarios que don César y yo hemos podido hacer para ustedes sean de utilidad y que nos podamos seguir viendo en próximos programas. Hasta entonces.